Carlos se paró junto al ataúd de su esposa, con las manos apretadas fuertemente frente a él, sintiendo que el dolor silencioso de la pérdida se asentaba profundamente en sus huesos. La sala estaba llena del suave murmullo de los dolientes, amigos y familiares que ofrecían sus condolencias, cada uno un recordatorio de la vida que él y Antonia habían compartido. La vida de Antonia había sido, a sus ojos, la encarnación de la constancia y la gracia. Ella había sido una mujer reservada, pero con él era abierta, cálida, y siempre generosa. Ahora, ese calor se había ido, reemplazado por un vacío frío y hueco que no podía llenar. Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia. Carlos apenas se dio cuenta de que el joven se le acercaba hasta que sintió una mano en el hombro. Se giró y se encontró con la mirada de un extraño. El hombre parecía tener poco más de 20 años, con una expresión seria y reflexiva. ¿El señor Pérez?, preguntó el hombre, con la voz firme pero suave. Sí. Carlos respondió, frunciendo la frente. No reconoció al joven y no pudo ubicarlo entre amigos o familiares de Antonia. Soy Sergio, continuó el joven. Yo, siento tu pérdida. No conocía muy bien a Antonia, pero quería venir hoy. Carlos asintió, reconociendo la amabilidad. Gracias por venir, respondió, asumiendo que Sergio era solo otro doliente conmovido por la vida de Antonia de alguna manera. Pero el joven no se fue. Se quedó mirando la cara de Carlos con una intensidad que le incomodaba. Tengo que decirle algo, señor Pérez, dijo Sergio, cambiando su tono a algo más sombrío. No vine aquí hoy solo para ofrecer mis condolencias. Hay más que eso. La confusión de Carlos se agudizó, y miró a Sergio, esperando una explicación. Sergio respiró y dijo, Antonia era mi madre. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo. Por un momento, se quedó sin palabras, seguro de que había oído mal. Disculpe, dijo, con la voz apenas susurrando. Sé que esto debe ser un shock, continuó Sergio rápidamente, pero es verdad. Antonia era mi madre biológica. Solo recientemente me descubrí a mí mismo. Carlos dio un paso atrás, su mente tambaleándose. Eso no puede ser correcto, murmuró, con la voz áspera. Antonia y yo no tuvimos hijos. Ella me lo habría dicho sí, sacudió la cabeza, con la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Sergio no flaqueó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un documento cuidadosamente doblado, ofreciéndolo a Carlos. Sé que esto es difícil de creer, pero encontré este certificado de nacimiento. El nombre de Antonia está en él. Fui adoptada poco después de nacer, y recién me enteré de ella recientemente. Yo quería conocerla, pero ya era demasiado tarde. Carlos tomó el documento con la mano temblorosa, apenas capaz de concentrarse en las palabras que tenía delante. Allí estaba, claro como el día, Antonia Pérez, catalogada como la madre. Su corazón palpitaba mientras escaneaba el periódico, su verdad inquebrantable casi se burlaba de su incredulidad. Miró a Sergio, estudiándolo ahora con nuevos ojos. Había algo ligeramente familiar en los rasgos del joven, tal vez una sombra de los ojos de Antonia, un indicio de su callada intensidad. Pero aún así, no pudo aceptarlo, no del todo. Esto no tiene sentido, murmuró, medio a sí mismo. ¿Por qué Antonia me ocultaría esto? La cara de Sergio se suavizó. No lo sé, señor Pérez. Lamento que esto sea un shock. No quise agravar tu dolor. Carlos respiró de manera constante, tratando de reunir sus pensamientos dispersos. Las piezas no encajaban. Antonia había sido honesta, devota, ¿por qué escondería un secreto tan monumental? Y, sin embargo, cuando volvió a mirar el certificado de nacimiento, no pudo negar la prueba que lo miraba. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, con la voz hueca. ¿Por qué venir aquí, a su funeral, y decirme esto? Los ojos de Sergio se suavizaron con comprensión. No quería perturbar nada. Yo solo quería estar aquí, para presentar mis respetos. Y pensé que tenías derecho a saberlo.
Carlos sintió que su estómago se torcía, una mezcla de dolor y confusión se agitaba dentro de él. Dio un paso atrás, necesitaba aire, necesitaba espacio. Su mirada se dirigió a las fotografías enmarcadas que rodeaban las mesas, recuerdos de Antonia a través de los años, sonriendo, riendo, sus ojos llenos de calor. Era como si la estuviera viendo por primera vez a través de una lente que no sabía que existía. Su mente se remontó a una época hace décadas, cuando había tomado esa misión en el extranjero, dejando a Antonia atrás durante 2 largos años. Había sido difícil, pero ella había sido tan comprensiva, escribiendo cartas, enviándole actualizaciones, sin mencionar ni una sola vez nada malo. Pudo haber sido cuando. Sacudió la cabeza, sintiendo que el suelo se desplazaba por debajo de él. Mira, dijo, con la voz un poco más firme, aunque todavía llena de incredulidad. Esto es mucho para asimilar. No estoy diciendo que lo crea, todavía no. Pero hablaré contigo. Más tarde. Después de que todo esto termine. Sergio asintió, con la mirada inquebrantable pero comprensiva. Por supuesto. No quiero causarte más problemas. Carlos vio cómo el joven volvía a la deriva entre la multitud, con la mente girando con preguntas. El funeral avanzó a su alrededor, las voces se mezclaron en un zumbido indistinto. Pero ahora se sentía separado de ella, su mente estaba llena de recuerdos que no había pensado en años, momentos del pasado ahora nublados por el peso de esta revelación. Mientras estaba allí, rodeado por la vida que había compartido con Antonia, se le ocurrió una comprensión escalofriante. Había partes de su vida, partes de su alma, que él nunca habría conocido. Y con la llegada de este joven, esos secretos, enterrados con ella, habían salido a la superficie, dejándolo con preguntas que temía que nunca pudiera responder. En los días que siguieron al funeral de Antonia, Carlos se encontró atormentado por la revelación del joven, una inquietud silenciosa que crecía dentro de él. No podía sacudir la memoria de las palabras de Sergio ni del certificado de nacimiento que había mostrado. Las piezas no encajaban, y las preguntas lo roían. No podía descansar hasta que supiera la verdad. Así que hizo lo único que se le ocurrió, llamó a su hermana, Francisca. Francisca era mayor que Carlos por unos años, siempre la voz de la razón y a menudo el guardián de los secretos de la familia. Ella respondió a su llamada de inmediato, su voz cálida pero teñida de la tristeza que ambos sentían por el fallecimiento de Antonia. Ella simpatizaba con su confusión, invitándolo con un sentido de urgencia que él no esperaba. Cuando llegó a su modesta casa iluminada por el sol, Francisca lo saludó con un largo y comprensivo abrazo. Se sentaron juntos en su acogedora cocina, donde colocó una taza de té frente a él, estudiando su rostro con la mirada consciente que solo una hermana podía tener. Carlos, empezó, con voz suave pero firme, ¿qué es lo que necesitas preguntarme? Carlos miró al té, buscando palabras. Finalmente, respiró hondo. ¿Sabías que Antonia tenía un hijo? La pregunta pendía entre ellos, pesada, apremiante. Francisca no se estremeció, y mientras lo miraba, su rostro se suavizó, la culpa parpadeaba en sus ojos. Sí, dijo en voz baja, con su voz apenas más que un susurro. Lo sabía. La admisión le llamó la atención, a pesar de que de alguna manera lo había sentido en el momento en que lo había pedido. ¿Lo sabías?, repitió, casi para sí mismo, como tratando de captar todo el peso de la misma. ¿Todo este tiempo? Francisca asintió, con la mirada a la deriva, como perdida en los recuerdos. Lo sabía. Antonia vino a mí cuando estaba embarazada. Estaba desconsolada, Carlos, completamente destrozada. Estabas en el extranjero, y ella estaba sola, asustada. No sabía qué hacer. Carlos sintió que le apretaba el pecho. Quería interrumpir, cuestionarlo todo, pero se dio cuenta de que Francisca tenía más que decir. Apenas llegaba a fin de mes por su cuenta en ese entonces, continuó Francisca, con la voz llena de emoción. Tus ahorros se habían agotado, y cada día luchaba por mantener las luces encendidas. Se saltaba comidas algunas noches para estirar el poco dinero que le quedaba, e incluso entonces, nunca era suficiente. Cuando se enteró de que estaba embarazada,
no quería decírtelo porque sabía que volverías corriendo, renunciando a todo. Pero incluso si lo hubieras hecho, habría sido la misma lucha. Carlos miró hacia abajo, una oleada de emociones que se acumulaban dentro de él, imaginando a Antonia, sola y cargando a un niño en el apartamento abarrotado que apenas podían pagar. La Antonia que él había conocido siempre había sido la resiliente, la que tomaba cada desafío con calma. Sin embargo, había un lado de ella que nunca había imaginado. Francisca se inclinó hacia adelante, con las manos agarrando su té como si sacara fuerza de su calor. Estaba aterrorizada, Carlos. Ella sentía que no tenía derecho a traer un niño a una vida como esa. Cada mes, le preocupaba si le pagaban el alquiler, si siquiera tenía un techo sobre su cabeza. No quería que su hijo creciera con ese tipo de incertidumbre. Carlos tragó, con la garganta apretada. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me lo ocultó? Francisca extendió la mano, su mano apacible en la suya. Intentaba protegerte, Carlos. Pensó que decírtelo solo te haría daño. Ella no quería imponeros esa carga, no cuando ya estábamos trabajando tan duro, tratando de construir una vida mejor para ambos. Y una vez que lo decidió, no hubo vuelta atrás. Antonia sintió que no tenía otra opción. ¿Qué hizo?, susurró, temeroso de la respuesta. Francisca respiró de manera constante, con los dedos trazando el borde de su taza de té. Ella lo entregó. Organizó la adopción a través de una agencia local. Intenté convencerla de que esperara, de que hablara contigo cuando volvieras, pero Antonia estaba tan decidida. Ella pensó que era la mejor opción, para todos. Carlos sintió una avalancha de emociones contradictorias. ¿Cómo pudo pensar que era lo mejor? ¿Cómo pudo ocultarme algo así? Carlos, le rompió el corazón, dijo Francisca en voz baja, con la voz vacilante. Pero también estaba segura de que era la elección correcta. Antonia estaba, atormentada por ella. Ella lo vigilaba, ¿sabes? A través de cartas e informes de la agencia de adopción. Sabía que estaba cerca, pero nunca tuvo el coraje de tenderle la mano. Miró fijamente a su hermana, la realidad se instaló en él como piedras que se hunden en el agua. Todos esos años, todos los momentos que había compartido con Antonia, y ella había estado llevando esta carga sola, ¿cómo no lo había visto? No puedo creerlo, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Ella, lo vio crecer? Francisca asintió con la cabeza, con simpatía en los ojos. Sí, a su manera. Ella sentía que era suficiente solo para saber que estaba a salvo, que él era feliz. Pero creo que siempre tuvo una pequeña esperanza de que algún día te lo dijera. Tal vez incluso trataría de conocerlo ella misma. Las palabras lo dejaron sintiéndose hueco, perdido en el territorio desconocido de una vida que nunca había conocido. ¿Cuántas veces se han sentado en su casa, compartiendo historias, hablando del futuro? Y a través de todo, Antonia había mantenido una parte de sí misma oculta, enterrada bajo capas de amor y dolor. A medida que pasaban las horas, Francisca continuó compartiendo detalles, pequeños fragmentos de recuerdos que había mantenido encerrados. Finalmente, cuando la luz del día había amainado, Carlos regresó a casa, con la mente llena de pensamientos. Se sentía agotado, como si hubiera vivido una docena de vidas en un solo día. Pero al pasar por las habitaciones familiares de su casa, notó cosas que no había visto antes, pequeños recuerdos de la vida de Antonia que nunca había cuestionado. Y luego, casi por instinto, fue a su cuarto de costura, un rincón tranquilo donde ella había pasado horas juntando edredones. Allí, en una caja polvorienta escondida en el estante superior, encontró un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Temblando las manos, desató la cinta, reconociendo la cuidadosa letra de Antonia en los sobres. Estas cartas no estaban dirigidas a nadie, eran simplemente pensamientos, confesiones, un monólogo de su mundo interior. Y mientras leía, su corazón se rompió y sanó con cada página. En las cartas, Antonia expresaba su pesar, su dolor, su interminable cuestionamiento de si había tomado la decisión correcta. Ella describió a Sergio, aunque nunca lo nombró, compartiendo el orgullo que sintió cuando escuchó de sus hitos a través de la agencia de adopción.
Escribió sobre sus miedos, su amor por Carlos y su pena por guardar un secreto tan doloroso. Carlos dejó las cartas, los ojos húmedos, el corazón pesado por la realización de su lucha. Ella había sido mucho más de lo que él había conocido, mucho más fuerte, mucho más compleja. Y, sin embargo, no pudo sentirse enojado. En cambio, hubo una tristeza abrumadora, mezclada con una extraña y frágil compasión. Antonia había llevado este secreto durante tanto tiempo, había tomado una decisión imposible para protegerlos a ambos. A la mañana siguiente, con las cartas aún resonando en su mente, Carlos cogió el teléfono. Marcó el número que Sergio le había dejado, esperando mientras sonaba. Su corazón latía constantemente, y aunque todavía sentía el peso de sus preguntas, había una nueva determinación en su voz. Cuando Sergio respondió, Carlos respiró hondo y habló, con la voz firme. Sergio, me gustaría conocerte. Creo que hay mucho de lo que tenemos que hablar. Carlos se sentó frente a Sergio en el pequeño café que habían elegido para reunirse, con el corazón palpitando en el pecho. La conversación con Francisca había abierto una compuerta de emociones que apenas había logrado procesar, y ahora, aquí estaba, a punto de compartirlas con este joven que había perdido aún más. Empezó a respirar profundamente. Sergio, yo, hablé con mi hermana. Me contó todo sobre la elección de Antonia. Quería que tuvieras una vida que no podía darte, no cuando yo estaba fuera. Ella creía que era, para mejor. Por un momento, Sergio lo miró fijamente, su expresión era ilegible. Entonces, algo se endureció en sus ojos, y su boca se puso en una línea sombría. ¿Así que eso es todo? Ella me tuvo, decidió que era demasiado problemático, y simplemente, ¿me entregó? No, contestó Carlos, con la voz firme pero suave. Antonia, estaba sola y luchando. No sabía cómo criar a un niño en esas circunstancias. Creo que esperaba, esperaba que tuvieras una vida mejor de la que ella sentía que podía darte. La mandíbula de Sergio se cerró y su mirada se dirigió hacia la ventana. ¿Sabes lo que es descubrir que la mujer que te dio a luz vivía prácticamente en la calle? Que todo este tiempo, podría haber, se separó, con la voz llena de emoción. Esa es la parte más difícil. Sabiendo que estaba tan cerca, pero, eligió no verme. Carlos sintió una punzada de culpa, que no pudo ubicar del todo. Si lo hubiera sabido, dijo en voz baja, habría tratado de convencerla de que tomara una decisión diferente. Ni siquiera sabía que tenía un hijo, Sergio. No puedo cambiar eso, y ella tampoco. Ojalá hubiera sentido que podía decírmelo. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. La mirada de Sergio se volvió hacia él, con los ojos afilados por la acusación. Entonces, ¿qué? ¿Te vas por 2 años y vuelves a, qué, vivir felices para siempre mientras me envían a la casa de un extraño? Carlos retrocedió ligeramente, las palabras le golpearon como un puñetazo en la tripa. No fue así, Sergio. Estaba haciendo lo que pensaba que era mejor para nosotros en ese momento, para nuestro futuro. Tu futuro, murmuró Sergio amargamente. Mientras tanto, ni siquiera sabía quién era. Pasé años preguntándome por mi familia, imaginando cómo podrías ser. Y ahora descubro que estás, aquí, viviendo toda esta otra vida mientras me he quedado sin nada más que preguntas. La amargura en la voz de Sergio picó, y Carlos luchó para mantener a raya su propia frustración. Entendió la ira de Sergio, pero se sintió injusto, fuera de lugar. Sin embargo, sabía que era una tormenta que tendrían que capear si había alguna esperanza de construir un puente entre ellos. Sergio, dijo lentamente, escogiendo sus palabras con cuidado, no puedo volver atrás y cambiar lo que pasó, y no espero que aceptes esto de la noche a la mañana. Pero Antonia, tomó esa decisión porque creía que era lo mejor para ti, no porque no le importara. Ella siguió tu vida desde la distancia, te controló a su manera. Tú significabas todo para ella, incluso si no podía estar contigo. La expresión de Sergio se suavizó por un breve momento, pero la rabia seguía latente bajo la superficie. Es difícil creer eso, dijo en voz baja.
Difícil aceptar que ella pudiera amarme y aún así dejarme. Se sentaron en silencio, y el peso de la ausencia de Antonia era palpable entre ellos. Para Carlos, la revelación había sido lo suficientemente dolorosa, imaginar cómo debía sentirse para Sergio era casi insoportable. Sin embargo, también sintió un extraño parentesco con el joven. De alguna manera retorcida, ambos habían quedado fuera de la vida de Antonia de diferentes maneras, ambos sorprendidos por secretos que estaban destinados a proteger. Después de una larga pausa, Sergio habló, su voz más suave, casi vulnerable. No sé cómo seguir adelante con esto. Pasé años esperando encontrarla, y ahora descubro que se ha ido, y tú eres todo lo que queda. Carlos sintió un destello de esperanza, aunque lo reprimió rápidamente. No tengo las respuestas, Sergio. No sé si hay una manera de entender completamente lo que hizo o por qué lo hizo. Pero, si estás dispuesto, me gustaría conocerte. Me gustaría que al menos lo intentáramos. Sergio miró a la mesa, con los dedos trazando el borde de su taza de café. Respiró hondo, con los hombros levantados y caídos mientras sopesaba las palabras de Carlos. Tal vez, dijo en voz baja, tal vez podamos. Pero va a llevar tiempo. Por supuesto, contestó Carlos, una pequeña pero sincera sonrisa rompiendo su sombría expresión. No hay prisa. Solo, un paso a la vez. Un silencio tentativo se estableció entre ellos, pero ya no estaba lleno de los bordes afilados de la culpa o el resentimiento. En cambio, contenía algo frágil, algo que ambos hombres eran reacios a perturbar, una comprensión tácita de que ninguno de ellos podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podían comenzar a construir algo a partir de él. Mientras terminaban su café en compañía tranquila, cada hombre atrapado entre el dolor y la esperanza, Carlos sintió un sentido de propósito que no había conocido desde el fallecimiento de Antonia. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el cementerio mientras Carlos y Sergio caminaban uno al lado del otro, el aire espeso de palabras no dichas. Cada paso se sentía pesado pero aliviado por el conocimiento de que ya no estaban solos en su dolor. Se acercaron a la tumba de Antonia, una modesta lápida grabada con su nombre y los años de su vida. Era un pequeño pedazo de tierra, pero se sentía inmenso con el peso de su historia compartida. Carlos hizo una pausa, con el corazón acelerado mientras miraba la tumba. Había venido aquí tantas veces, llorando la pérdida de su esposa, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no solo estaba aquí para llorar, estaba aquí para honrar a una mujer que había tocado sus vidas de maneras que apenas estaban empezando a entender. A su lado, Sergio se detuvo, su expresión fue una mezcla de tristeza y determinación. ¿Estás listo? Carlos preguntó, su voz apenas sobrepasaba un susurro. Sergio asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el suelo. Supongo que tengo que serlo. Mientras se mantenían unidos, Carlos sintió una extraña sensación de conexión con este joven. Sergio era un reflejo de las decisiones de Antonia, un recuerdo vivo de los secretos que había guardado. La he extrañado todos los días, dijo finalmente, con la voz llena de emoción. Ella era mi compañera, mi mejor amiga. Y ahora, apenas estoy empezando a ver cuánto llevaba sola. Sergio se movió, con la mirada hacia la lápida. No puedo creer que ahora esté aprendiendo todo esto. Es como si siempre estuviera tan cerca, pero nunca se acercó. Quiero enfadarme con ella, pero es difícil cuando sé que estaba asustada. Carlos exhaló lentamente, el dolor de sus propios recuerdos se mezclaba con las frustraciones de Sergio. Ella te amaba, ¿sabes? No me di cuenta hasta que hablé con Francisca. La elección de Antonia nació del miedo y el amor. Ella pensó que era lo mejor para ti, pero eso no significaba que no pensara en ti todos los días. Un silencio los envolvió, salpicados solo por el crujido de las hojas sobre la cabeza. Sergio se arrodilló junto a la tumba, poniendo su mano sobre la piedra fría. Ojalá la hubiera conocido, murmuró. Escuchar su versión de la historia, para entender por qué pensaba que tenía que hacer esto sola. Carlos se hundió en el suelo junto a Sergio, el peso de sus emociones presionando fuertemente sobre su pecho. Yo también, admitió,
el dolor en su corazón estaba crudo. Nos dejaron a ambos en la oscuridad, y es fácil sentirse traicionados. Pero ahora estamos aquí, y podemos elegir cómo recordarla. Podemos honrarla juntos. Sergio miró hacia arriba, un destello de esperanza en sus ojos. Tienes razón. He pasado mucho tiempo deseando respuestas cuando podría haber estado aprendiendo sobre ella de ti. Con eso, Carlos sintió que los últimos vestigios de resentimiento se desvanecían. Compartamos nuestros recuerdos, sugirió, con una sonrisa rompiendo la pesadez de su dolor. Te puedo contar la vez que intentó sorprenderme por mi cumpleaños y terminó quemando el pastel. Fue un desastre, pero se rió y lo convirtió en una historia divertida. Tenía una manera de hacer que todo se sintiera más ligero, incluso en tiempos difíciles. Sergio se rió suavemente, el sonido aclaró la atmósfera entre ellos. Me encantaría escuchar eso. Solo tengo los pequeños detalles que he aprendido de mi familia adoptiva. Eran buenos conmigo, pero no es lo mismo. Carlos sintió una oleada de gratitud por este momento. ¿Qué tal esto? Me gustaría invitarte a mi vida. Creemos nuevos recuerdos juntos, compartamos historias sobre ella y tal vez descubramos quiénes somos unos con otros en el proceso. Ustedes son familia, nos guste o no. Los ojos de Sergio se ensancharon de sorpresa, y una sonrisa cautelosa comenzó a surgir. ¿Seguro que quieres eso? Quiero decir, después de todo. Absolutamente, contestó Carlos, con determinación poniendo su mandíbula. Mereces saber quién eres, y quiero estar ahí para ti. No permitamos que las decisiones de Antonia nos definan. En lugar de eso, honremos su memoria construyendo algo nuevo. Podemos resolverlo juntos. Al levantarse de la tumba, surgió entre ellos un renovado sentido de propósito. Ambos habían sido heridos, pero ahora, de pie uno al lado del otro, estaban decididos a seguir adelante. Carlos podía sentir los últimos vestigios de amargura derritiéndose, reemplazados por una esperanza floreciente. El cielo fue pintado en tonos de naranja y rosa mientras se alejaban del cementerio, dejando atrás el peso de preguntas sin respuesta y arrepentimientos. Cada paso se sentía más ligero, infundido con un sentido de camaradería que había crecido entre ellos, un vínculo forjado en el dolor compartido y el deseo de sanar. Sergio miró a Carlos, una nueva determinación en sus ojos. Empecemos con la cena la próxima semana. Quiero saber de todos esos momentos que tuviste con ella. Tal vez podamos intentar hacer ese pastel también. Carlos se rió, el sonido sonó como una campana. Creo que primero tendremos que practicar, o podríamos terminar con un desastre en la cocina como lo hizo ella. Y por primera vez desde el fallecimiento de Antonia, Carlos sintió un calor floreciendo en su pecho, un parpadeo de familia que nunca esperó encontrar. Juntos, entraron en el crepúsculo, listos para explorar el camino por delante, unidos en sus recuerdos, unidos por su historia compartida y abiertos a las posibilidades del mañana. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 corazones en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.